Lo que yo he aspirado a ser es una persona civilizada. Ya haberlo conseguido, no sé, pero creo, es decir, eso es lo que me he empeñado, en ser un hombre civilizado de mi época. Folks so mellow as a honeydew. Yeah, yeah. That cat is high. Alberto Cañas, periodista, profesor, escritor, abogado, político. Nací el 16 de marzo de 1920. El mundo del año 2030, del año 2040, para mí no es predecible. Pero no se va a parecer a este, aunque el ser humano seguirá siendo igual. El ser humano seguirá siendo inteligente o imbécil, seguirá siendo virtuoso o vicioso, seguirá siendo bueno y malo. Hay cosas que son permanentes y cosas que varían y cosas que tienen fundamento y cosas que no lo tienen. ¿Cuánto de lo que de los valores que tenemos hoy va a aguantar el empuje de los años? Y hablo de valores morales, hablo de valores sociales, hablo de valores estéticos, hablo de valores políticos. No sabemos. Todo cambia continuamente. En realidad lo que ha pasado es que las comunicaciones se han hecho mucho más veloces, pero no sigue igual. Igual los grandes capitalistas del mundo siguen tratando de invertir en los países pequeños para apoderarse de ellos, influirlos, mandarlos y gobernarlos, de algún modo. Y nos están presentando las ideas de Adam Smith como ideas del siglo XX. Y es una situación nueva la que el mundo vive ahora, pero que lo vive con esta conciencia. El mundo está presidido por la mercantilización de los grandes descubrimientos científicos. Es decir, todo lo que hemos hablado, tal vez la luz eléctrica menos, pero el fonógrafo, el cine, el automóvil, la aviación, la radio, televisión, los transistores, la computación, todos son instrumentos de industria capitalista. Claro que todo eso se modifica. Ahora viene aquí Intel y se instala en Costa Rica, pero no viene ni a explotar los recursos naturales de Costa Rica, ni viene a buscar salarios baratos, ni viene a ver cómo hace para llevarse los dividendos. Otra cosa. Es una tecnología moderna que es perfectamente coexistente con el territorio donde se instale. Hace 100 años habría venido Intel y habría comprado, en los terrenos se compró, y unas 10 manzanas más, a las cuales las habría cercado para construir las casas de sus gerentes, y que no se mezclaran con la gente de San Antonio Belén. Desgraciadamente el siglo XX no ha producido filosofías políticas nuevas. Durante todo el siglo nos alimentamos de las filosofías políticas del siglo XIX y al terminar el siglo, de las del XVIII. Yo lo único que veo en peligro es en otros terrenos, que con el pretexto de eso que llaman globalización, que fue un fenómeno que lo empezó Magallanes, amenazan con liquidar nuestras pequeñas empresas. Lo que dice el otro día el señor Montaner, que una pátrida llamada Montaner que escribe Nación, ¿verdad?, que empieza a decir que todavía hay quien se vaya a lamentar de que desaparezcan los pequeños. Pues claro que nos vamos a lamentar, y ojalá que logremos que no desaparezcan. Si la democracia costarricense se basa en la pequeña propiedad, en la propiedad de todos, en que este país es de todos.
Costa Rica la construyó el café. Fíjese que el café ha sido durante más de un siglo el producto básico, la exportación básica. El café nunca ha pretendido concesiones ni exoneraciones de impuestos. Cuando le perdonan deudas, hacen cosas, pero en general el cafetalero ha construido el país. Compare lo que es la zona cafetalera de Costa Rica con lo que es la zona bananera de Costa Rica. Y entonces nos damos cuenta del aporte del café y de lo que es el aporte, entre comillas, del banano. Las zonas bananeras son pobres, empobrecidas, hambriadas, centros de explotación y misericordia del ser humano. Yo sigo creyendo que el marxismo hizo un diagnóstico casi acertado de la situación del mundo. Es decir, que lo que Marx vio responde a lo que existía. Hay dos cosas en que el marxismo ha terminado tropezando y sin brújula como está ahora. Primero, que el capitalismo resultó más inteligente de lo que Marx preveía y no se comportó como Marx preveía. La prueba es que ninguna de las grandes potencias industriales del mundo tuvo nunca el menor riesgo de caer en manos de un partido marxista. Pero resulta que esos valores pequeño burgueses que el marxismo despreciaba vienen a resultar los más permanentes que tiene el ser humano. Otro de los errores del marxismo y otra de las causas del fracaso. No haber entendido nunca la psicología del ser humano. Dicen que, por ejemplo, que no hay en Costa Rica una clase más digna de, yo digo, de admiración, que la que yo llamo la aristocracia rural. Estas familias que en las regiones cafetaleras se enriquecieron, pero se quedaron ahí, ni se vinieron a San José, ni se civilizaron, entre comillas, y se quedaron con ese concepto del viejo gamonal, cacique o patriarca. Y son las familias patriarcales de los cantones más desarrollados del país, que son las que luego dan hijos maestros, o hijos abogados, o hijos farmacéuticos. Todo lo que la comunidad semiurbana que se va formando en torno al sitio donde esas familias predominan, fue necesitando. Para mí el problema del tico es que no se decide nunca a enseñarse tal como es. Siempre se anda disimulando, porque la característica principal del tico ha sido la desconfianza. Yo empecé a escribir Los Molinos de Dios un día que me hice esta pregunta. Este fenómeno ocurrió en Costa Rica y el fenómeno debe haber ocurrido en todos los países cafetaleros. En El Salvador, este fenómeno terminó con la creación de un proletariado agrícola hambriado y de 14 familias dueñas del país. ¿Qué pasó en Costa Rica? Porque en Costa Rica no pasó lo mismo. Si los grandes cafetaleros expropiaron y despojaron de su propiedad a todos los pequeños propietarios de café, los alrededores de San José, ¿qué es la diferencia de Costa Rica y El Salvador? La pista de la diferencia me la dio en un libro suyo José Luis Vega Carballo. No recuerdo exactamente qué es lo que dice José Luis, porque yo las ideas me las robo. Pero de la lectura de José Luis concluí yo esto. Cuando comenzó la expropiación los expropiados encontraron nuevas tierras de café donde establecerse. Unos marcharon hacia el norte y llegaron a San Carlos, y otros marcharon hacia el sur y llegaron hasta Tarrazú y Dota. Es decir, la diferencia entre Costa Rica y El Salvador es que
en Costa Rica todavía quedaba tierra cafetera. La Unión Centroamericana es muy difícil porque las 5 sociedades centroamericanas están en diferentes etapas de evolución y solo se pueden fundir los iguales. Los Estados Unidos han mantenido la unión de sus 50 estados porque los 50 estados han ido a la par, desarrollándose conjuntamente. México está en problemas porque Chiapas tiene un tiempo histórico distinto a Nuevo León. Hay una cosa que quiero contar. Hace 4 años, el día de toma de posesión de José María Figueres, me tocó almorzar con Violeta Barrios. Yo tuve muy buena amistad con Pedro Joaquín Chamorro, y ella lo sabe. Y conversamos, y me dijo una cosa que todos los costarricenses deberíamos estar enterados. Y ustedes no lo saben, pero dentro de 100 años se dirá que Óscar Arias fue el Morazán del siglo XX. Yo creo que sí es. Pero por otra parte, veo, por ejemplo, la evolución política de esta parte del mundo, de nuestra parte del mundo, de América Latina, y veo que estamos mejor que a comienzos de este siglo, aunque sigo creyendo que las presuntas democracias que se están viviendo son bastante artificiales, no logran arraigo en las poblaciones porque han sido casi impuestas, y que en cualquier momento hay un nuevo viraje hacia la derecha en el Departamento de Estado de Washington y volver el predominio militar. Por esa razón habría que aprovechar esta etapa para liquidarlos a los militares, para liquidar los ejércitos, cosa que no se está haciendo. Don Chico Collins tenía una frase sensacional. Decía, en Costa Rica es el único país donde los políticos no pueden engañar al pueblo, porque es el pueblo que engaña a los políticos. Mira, la Asamblea Legislativa es un perfil geológico del país. Ahí hay de todo como en Costa Rica. Es decir, la representación no es geográfica, es psicológica. Ahí están representados todos los tipos humanos que conocemos. Es un error creer que un cuerpo legislativo tiene que ser una selección, ¿no? Creo que está bien que sea un perfil geológico. En la legislatura pasada, hace 4 años, la creación de la Dirección de Artes y Letras y de Movimiento Nacional de Juventudes fueron los 2 proyectos que yo empujé más duro, y el Instituto Tierras. Y en esta no he andado con tan buena suerte. Logré, pero tuvo que ser mediante un subterfugio, metiéndolo por moción en otro proyecto, el aprobar la prohibición de las pensiones millonarias, ¿verdad? No creo en las leyes que están tratando de decretar igualdad entre los hombres y las mujeres. Para mí, el hecho de que haya menos mujeres de las que pudiera haber, desempeñando funciones en la sociedad, se debe a que tradicionalmente ha habido menos mujeres que hombres que se preparen para la función pública. Durante muchos años, las mujeres de Costa Rica solo estudiaron o para maestras o para secretarias. Pero en las últimas décadas, con la apertura de las carreras universitarias invadidas por las mujeres, ha permitido que nos enorgullezcamos de tener magníficas abogadas, ingenieras, médicas, en todos los campos. Vean ustedes, por ejemplo, la cantidad de mujeres que hay desempeñando judicaturas en el Poder Judicial. Siempre han dicho que la mujer es más sentimental y el hombre más cerebral. Yo creo lo contrario. Yo creo que el hombre es más sentimental y la mujer es más cerebral. Conforme uno se hace viejo, en ciertas cosas tiende a creer que está cambiando hacia lo peor. Yo creo, por ejemplo, que en estos momentos que el arte de fin de siglo es peor que el de mediados de siglo.
que la música de final de siglo es peor que la de mediados y principios de siglo, que la poesía actual es peor que la de mediados de siglo. En español no tenemos ni un Neruda, ni un Machado, ni un Garcilaso. Es decir, hay una serie de cosas que desde mi perspectiva han mejorado. Desgraciadamente, los medios, lo que llaman los medios, han pasado a ser empresas de educación y de cultura a ser empresas mercantiles, mercachifles, a tanto la pulgada, vendedores de papel impreso. Y esto causa que el periodismo de Costa Rica haya decaído tanto institucionalmente en el momento en que tiene la mejor gente. Porque ahora salen muchachos que en primer lugar saben mucho de comunicación, no saben redactar, y se ponen a redactar, no saben qué redactar, y resulta que son periodistas que no tienen un conocimiento profundo de su fuente. La fuente del periodista costarricense es Costa Rica. El periodista tiene que conocer a Costa Rica para atrás y para adelante, para moverse dentro de su fuente, y eso no se los enseña. Ahora son tecnócratas del periodismo, fácilmente manipulables por los grandes propietarios de los grandes medios. Recuerdo que una vez me decía Juan Carlos Onetti, ya leí Rayuela en el orden en que está impresa, ya leí Rayuela llevando el número de los capítulos, voy a dar una tercera lectura de acuerdo a cómo salga la quiniela del fútbol del domingo en Montevideo, a ver si así la entiendo. García Márquez salvó a la novela de los excesos, de los experimentalistas y los monólogo interioristas y los multiplicidad de narradoristas y los distintos planos temporales. García Márquez se sentó en un sillón y le dijo a los seres humanos, bueno muchachos, había una vez, y les contó un cuento, y se convirtió en el escritor más importante de nuestros días, a base de había una vez, y va de cuento, empieza a contar cosas, y salvó a la novela. El movimiento estatal costarricense está dedicado con alma, vida y corazón a pintarle bigotes a la Mona Lisa. Y por eso no pueden contar conmigo. Es decir, cualquier día de estos le agregan una marimba a la novena sinfonía. Yo creo que hay que tener un gran respeto por la obra de arte y por la obra literaria. Yo sostengo la teoría de que en este mundo todo es educativo, todo educa. Unas cosas educan para el bien, otras cosas educan para el mal. Cuando yo voy al cine, que ahora dichosamente voy poco, y encuentro que he salido del cine habiendo dicho mucho color, corte, edición a toda velocidad, pero que ningún personaje que me diga a mí nada, ni con el cual yo me puedo identificar, ni cuyo destino pueda interesarme, todos los que pasaron por la pantalla, si al final los matan, bien muertos están. A ninguno le voy a guardar luto. No me dicen nada. Además, el cine actual está obsesionado y solo se dedica a enseñar la vida de las grandes urbes norteamericanas. Ahora se pretende que la crítica tiene que ser erudita y universitaria. ¿Para qué? Si con un artículo uno logra que una persona que no pensaba acercarse a una buena función lo haga, ya cumple con su deber. Me he desconectado en los últimos años de la actividad teatral porque por una parte no me gusta el excesivo comercialismo que hay por un lado, ni el excesivo esoterismo que hay por el otro. Y me encuentro equidistante entre el comercialismo y el esoterismo, y como el Arno de Buridán, no sé en cuál de las dos canoas comer, y no como ninguna.
si el teatro que hoy se hace en Costa Rica no se parece en nada al teatro que a mí me gusta. El teatro en que yo me formé, el teatro que yo quise, el teatro que yo intenté escribir. Todo lo que yo he escrito en este mundo está teñido de humor. Yo nunca he podido escribir una cosa absolutamente seria. Por ejemplo, si hago humor periodístico, como que a la gente le gusta, pero si cuando he hecho humor en el teatro, me dan de garrotazos. A mí lo que pasa con el teatro es que lo escribo con mucha facilidad. Sin embargo, lo tengo abandonado hace casi 20 años. Lo que más me gusta escribir son cuentos. Eso es lo que realmente yo tengo un gran placer en escribir. Yo no me puedo quejar de la acogida que el público ha dado a una casa en el barrio del Carmen, en los Molinos de Dios. Se vendieron como pan caliente. Las otras dos, ¿no? La Belisario Chávez Chávez y la Soda y el Fútbol Club, que es casi un cuento largo, no tuvieron la misma acogida. La que más cerca he tenido siempre ha sido Una bruja en el río, pero que además creo que técnicamente es de una gran perfección. Técnica, desde el punto de vista de la técnica teatral, creo que no tiene falla. Pero yo creo que la mejor la hace Agua. Es muy ambiciosa, muy espectacular, pero me parece que es una obra con peso. Es un ensayo de psicología femenina que toma como pretexto una anécdota que realmente ocurrió en el Cartago colonial. De luego adorné y varía mucho, pero es una obra que a mí me satisface. De los primeros 6 o 7 años de Chisporroteos era exclusivamente una columna humorística. Fue con el tiempo que le fui dando cierto cariz de seriedad y finalmente la convertí en una columna de reflexión, después de ser una columna de chistes y de humor. El Excelsior para mí ha sido la experiencia periodística más enriquecedora de mi vida. Periódico totalmente moderno, no solo técnicamente, sino profesionalmente, intelectualmente. Hicimos un periódico distinto a los demás, que informaba sobre todo, sobre toda la actividad humana. Y renovamos incluso las técnicas de presentación de noticias. Y muchas cosas en Excelsior que hoy las vemos en otros periódicos. Desde que se fundó y yo figuré en la primera junta directiva, estoy yo peleando con ese periódico. Porque siempre ha representado una posición nostálgica, una mirada hacia el pasado. Han sostenido como desideratum la Costa Rica de los años 20. Y hoy mismo, por más que hablen de modernización y que tengan la palabra modernización en la punta de la lengua día y noche, a larga lo que están luchando es por volver a la Costa Rica de los años 20. ¿Por qué? Porque hay un movimiento mundial encabezado de la gente y las empresas de más dinero que está como loca por regresar el mundo a los años 20, con riesgo de que los años 20 les terminen con un crack como el del 29. Básicamente, la política del Ministerio de Cultura se reducía a dos cosas. Primero, estímulo y protección al creador,
al artista, escritor, músico, eso. Y después una política de llevar el producto de esas mentes al pueblo. Es decir, si se creó una orquesta sinfónica era para que tocara de iglesia en iglesia por todos. Si es una compañía nacional de teatro era para que trabajara un mes en San José y 11 en provincias. Si publicaban libros era libros para regalar. Es decir, todo en una política de descentralización, si se quiere, de la cultura, o popularización, sobre una base muy nacional. Como presidente no le gustaba que los ministros lo visitaran. Procuraba que no darles audiencia a los ministros. Si yo tengo usted ahí para que resuelva los problemas, ¿para qué tiene que irme a joder con eso? Suélvalo. Si no me gusta, se va para la casa. Y si me gusta, seguimos adelante. Yo me siento muy orgulloso de lo que se hizo en esos 4 años en cultura. Que ya no existe. Nada de eso existe, pero lo que se hizo creo que estuvo bien hecho. Y que si se hubiera seguido con la misma política, tendríamos mejores frutos. Era un hombre curioso, muy perspicaz y con una mente de una agilidad increíble. Uno llegaba a don Pepe con un problema y le decía: don Pepe, me pasa esto y existe la posibilidad de resolverlo por este lado o por el otro. Aquí están las 2 alternativas. Punto y seguido él sacaba 5 alternativas más. Se improvisaba así y ya había 7 soluciones distintas, ¿verdad? En el año 1956, la visita que San Juan de Puerto Rico hice con don Pepe Figueres y Paco Amiguetti a Juan Ramón Jiménez y a Pablo Casals. Y Paco Amiguetti y yo somos testigos de algo que la historia debería haber recogido y no recogió. Que nosotros oímos, Paco Amiguetti y yo oímos a don Pepe Figueres cantar canciones de cuna catalanas acompañado al cello por Pablo Casals. Hay un momento en la vida de uno en que uno comienza a entender lo que puede llamar el sentido oculto de su juventud. ¿Qué es lo que había detrás de lo que uno era a los 20, los 25 años? Y una visión de perspectiva le hace a uno modificar ciertas concepciones, ciertos criterios. Por ejemplo, cosas que uno vivió apasionadamente y que ahora las ve con frialdad. Uno explica la pasión con que las vio en aquel momento, pero hoy como que las contempla con una doble perspectiva. Ya no es la perspectiva del participante, del militante, del protagonista, ¿no? Sí, no anduve en eso, pero ¿qué había en el fondo de todo eso? Entonces, este autoanálisis lo lleva a uno a conclusiones que uno no sospechaba. He estado revisando toda la década de mis 20 años y ahora hay cosas que no entiendo. Y ahora hay cosas que entiendo mejor. Y hay cosas que entiendo por primera vez. Yo salí de bachiller en el año 37, plena guerra civil española. ¿Qué era lo que el mundo nos estaba enseñando a nosotros? Stalin, Mussolini, Hitler, Franco.
un viejo idiota que se llamaba Chamberlain en Inglaterra, y Franklin Roosevelt, probablemente el norteamericano más grande de este siglo. Solo comparable con Abraham Lincoln como gobernante. Pues claro que nuestra adhesión a Roosevelt fue una adhesión a los Estados Unidos de Roosevelt. Que luego viene la guerra y vemos que el único país que puede parar a Hitler son los Estados Unidos. Porque la Unión Soviética está resistiendo a base de nieve. Pero sola no hubiera aguantado un verano más. Sí, en realidad fuimos los hijos de Roosevelt. Mire, nosotros somos hijos de la depresión del 30, de la Guerra Civil Española y del pacto Molotov-Ribbentrop. Ese es el triángulo que explica a mi generación. Pues nosotros crecimos oyendo hablar de Aya Torre y leyendo a Aya Torre. Era fácil conseguir las obras de Aya Torre, estaban publicadas en México, las empezamos a leer, nos interesaron. Aya Torre siempre asaltó a Mata, pues, refugiado o preso, pero indudablemente lo convertimos en uno de nuestros penates, ¿verdad? Sobre todo un latinoamericano que estaba pensando en los temas en que él pensaba. El disparador fue cuando la torre cayó aquí, pues ya muy adelante, en el 46. En el 46. Y entonces recurrimos a conocerlo. Y las conferencias que dio el Teatro Nacional fueron un incendio, ¿verdad? Y yo creo que Aya Torre, sin proponérselo, porque estuvo en Costa Rica apenas 4 o 5 días, relativamente enterado de la situación del país, pero sin proponérselo, preparó el terreno para la revolución. Porque hablando de Perú, y de que Perú solo por las vías de hecho se iba a resolver, no estaba diciendo que a Costa Rica le pasaba lo mismo. Los teóricos políticos del centro eran Carlos Monge y Rodrigo Facio. En realidad eran los animadores, los sostenedores, los factotums. Pero el grupo era muy homogéneo. En realidad, o éramos amigos o nos hicimos amigos ahí. Nosotros nos sentíamos los herederos del Olimpo 89, obviamente creíamos ser un Olimpo, pero nos sentíamos los herederos directos del Olimpo 89, es decir, que la historia pasaba de don Ricardo Jiménez a nosotros y que se olvidara León Cortés y Calderón Guardia de haber existido siquiera. Y con esa cosa juvenil de estudiantes que nos sentíamos dueños del mundo, ¿verdad? Y el mundo será nuestro y todo lo que exista entre don Ricardo Jiménez y nosotros será borrado por el tiempo. Hay aspectos de él que ahora se olvidan, son de orden muy individual. Por ejemplo, lo charlatán que era, lo bromista que era, lo alegre que era, lo amigo que era de bailar y beber, y parrandear y trasnochar. Eso se queda en la penumbra porque, como decía Pirandello, cuando se es alguien, el hombre se convierte en la estatua de alguien, se convierte en alguien y deja de ser. Entonces se va creando un Rodrigo Facio de piedra, de bronce, y no ese hombre alegre, siempre contento, siempre bromista que fue. Hay que buscar los papeles iniciales del gobierno Calderón Guardia. Pueden poner las memorias de don Demetrio Tinoco, donde él dice, nosotros íbamos al gobierno a establecer un régimen católico. Debemos convertir a Costa Rica, a la República Liberal de los antepasados, se convirtió en República Católica, a eso íbamos.
no nos puede gustar eso, ¿verdad? Iban a un sistema confesional a lo España. ¿Verdad? Por eso el apoyo desaforado que les daba el obispo. Lo que pasa es que el asunto se les complicó el camino. Se les complicó mucho el camino porque como que no se presentó, no se hizo un movimiento de opinión fuerte, favorable a la tesis de una república católica. Rodrigo Pacho se lo dijo a Carmen Lira, y yo lo cuento por ahí en Los Molinos de Dios. Ustedes se liquidaron como partido al pactar con él. ¿Por qué? Porque ustedes no se dan cuenta de que en Costa Rica sí vienen cometiendo fraudes electorales hace años, pues el pueblo se aburrió. En el momento en que el pueblo dijo ya no más, ustedes se plegaron. Y esto les va a costar muy caro. Acuérdense que Figueres pertenecía al grupo que llamaban Acción Demócrata, que estaba metido en su cortesismo, y que Acción Demócrata se fundieron en el Partido Socialdemócrata en el año 45. De modo que ya hubo una oficialización de la relación. Y Figueres se fue haciendo amigo de todos los amigos del centro. A todo lo largo del año 45-46, desde que Figueres desapareció del mapa en agosto 47, que fue cuando se hizo humo. Se metió en la lucha y ya estaba conspirando en serio. El gobierno estaba tan seguro de que Figueres estaba loco. Y que eso no iba a ninguna parte, que jamás sospecharon que Figueres hubiera conseguido el armamento que tenía. Entonces el gobierno mexicano se había regalado lo que llaman unidad móvil, que eran unas tanquetas bien apertrechadas, blindadas. Entonces la mandaron, la unidad móvil, a ocupar la lucha. Ya Figueres se había ido para Santa María. Pero ¿qué pasa? Que en San Cristóbal la recibieron y nuevamente, ahí fue el encargado del gobierno, la hicieron papilla a la unidad móvil. Estaba mejor armado los de... Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno, que le mataron al gobierno toda la oficialidad que tenía más o menos preparada. Los mandaron todos juntos a traer amarrado a Figueres y volvieron también en cajón de caoba, ¿no? O de ciprés. Es que les costó mucho darse cuenta de que el iba en serio y de que la gente que estaba viendo esto estaba tirando a matar. Es decir, se estaban jugando. Es decir, si los capturaban, les pasaba a Nicolás Marín, que los descuartizaron, ¿verdad? No, estaban dispuestos a morir matando. Manuel Mora ha querido, en ciertas entrevistas que le han hecho, hacer creer que Teodoro Picao entregó. No es que Teodoro Picao entregó, es que Teodoro Picao cayó en la trampa y mandó la gente que le quedaba a tomar limón, ¿verdad? Y una vez que pasaron, Figueres tomó Cartago y dejó a esa gente entre Limón de Cartago y la hicieron leña en Turrialba. Es decir, no la mataron, en Turrialba los cogieron presos, no llegaron a Limón. Y ahí fue donde se quedó el último reducto, tanto que el señor que estaba de comandante Cartago, Roberto Tinoco, pues se rindió. El Ulate que nosotros conocimos es distinto al que gobernó. Ulate era un sublevado, como nosotros. Venía sublevado contra don Ricardo y se había sublevado contra don León Cortés, se había sublevado contra Calderón. Y había defendido a la República Española. Después, cuando en el 47 la oligarquía lo convirtió en su niño bonito y las chiquitas bonitas del Constituto empezaron a hacer cariño en las mejillas, bueno, lo aflojaron, ¿no? Y gobernó para el Constituto. Yo recuerdo, yo me hice la par de Marín Cañas, no en un periódico, sino en la campaña de prensa de Ulate en el 47. Cuando este hombre era el jefe de propaganda de Ulate y puso al servicio de todo su talento de periodista, ¿verdad? Y yo viendo que me robaba de lo que él oía. Y con él aprendí. Y luego en la República aprendimos juntos, digo yo la edición de la República, y ahí aprendimos juntos con Julio Suñol y con Cordero Crocieri, toda la generación de periodistas que salió
de esa primera etapa de la República. En realidad teníamos un grupo que todos más o menos medio escribían y que nos cambiábamos manuscritos, y, por ejemplo, Roberto y Gerardo Fernández y Daniel Uduber, que también escribía mucho, y pues incluso se conocen poemas de Daniel de toda esa época, y pues los intercambiábamos, nos los leíamos mutuamente, nos los destrozábamos mutuamente, y otra cosa. En realidad yo tuve en esa época muy poco contacto con, digamos, con los que eran mis verdaderos compañeros de generación, que eran Fabián y Joaquín Gutiérrez. Con Fabián, en una época, a los 20 años por ahí, si yo recuerdo que yo leí, yo tal vez fui el primer lector de Aguas Turbias y de ese que llaman Pueblo. Fabián y yo en la Escuela de Derecho nos intercambiamos mucho texto, mucha cosa. Esto tiene que haber comenzado en 1940, en unas fiestas en que la Escuela Normal de Heredia celebraba sus bodas de plata, sus 25 años. ¿La Escuela Normal de Heredia? Y por alguna razón que no, don Marco Tulio Salazar, que era el director de la Escuela Normal, nos invitó a Fabián Dobles y a mí a un acto ahí. Y a ese acto nos encontró, iba también don Joaquín García Monge. Y estuvimos, Fabián y yo, conversando con don Joaquín largo rato. Y don Joaquín nos dijo: ustedes jóvenes, fíjense que el tema novelesco de la Costa Rica de hoy, por excelencia, es la cabecera de cantón que está siendo conectada con el resto del país por carretera. El bus es elemento transformador de Costa Rica. Ustedes van a escribir las novelas sobre la nueva cabecera de cantón de Costa Rica. En realidad el movimiento literario era muy pequeño, la universidad todavía no había cogido fuerza y cada uno trabajaba aisladamente. De esa época viene también una buena amistad con Carlos Salazar Herrera. De Edmund Woodbridge y yo le publicamos la primera edición de los cuentos de Salazar. Hicimos una amistad a base de eso, que siguió toda la vida. Y después mi parentesco con don Julián Marchena, que me hizo acercarme mucho a él. Pero don Julián no era un hombre así como muy estimulador. Era muy tímido y casi nunca se atrevió a opinar. El repertorio era una cosa como aparte. El repertorio era para nosotros una revista internacional. Es decir, no había un grupo de repertorio, una tertulia en torno al repertorio, no, la visita a don Joaquín y más bien nosotros en Surco publicamos poesía y publicamos cosas literarias, más o menos. Pero yo creo que la situación política del país nos absorbió demasiado, nos obligó a olvidarnos de casi todo. Lo que sucede es que sí fuimos todos unos tremendos lectores, ¿no? Creo que fui el primero. No me acuerdo ni por qué. Pero creo que era que habíamos ido a pasar un partidas al campo, una cosa así. No tuve tiempo, entonces con la ropa llegué el lunes a la Escuela de Derecho con una jaqueta y sin corbata. Y el día siguiente me acuerdo que estaba Moro Rossi sin corbata y Daniel Udover sin corbata. Y empezamos a llegar sin corbata fue en el año 42, yo creo. Es que era en la Costa Rica ese entonces, curioso, era mucho más igualitaria que la actual. Mucho más igualitaria porque la educación era igualitaria. Porque el chiquito más consentido y más rico tenía que pasar por el liceo. Aunque el papá lo fuera a mandar a estudiar afuera, si no pasaba por el liceo no se le constituyó bachiller.
y tenía que llevar un año al liceo, y ahí tenía que llevar riata, ¿verdad? Durante un año por lo menos. Y se hacía igual a todos o no. De eso se ha perdido. Desgraciadamente se perdió cuando el gobierno de Calderón Guardia permitió los colegios privados del bachillerato. Acabó con la democracia costarricense, con la democracia educativa costarricense, con aquella obligación que el Estado le ponía a todo padre de familia de hacer pasar a sus hijos por el colegio público. Yo seguí, digamos, muy cerca de San Felipe, como venía desde el colegio. Y pues siempre mostrándole las cosas que yo hacía, poemas, cuentos, y él siempre rascándose la cabeza diciéndome, no, todavía no. Trabájelos más, mira, trabájelos más. Y yo lo que en vez de trabajar los más lo botaba. Pero con él siempre mantuve una relación permanente en ese sentido. Hice una amistad curiosa en esos años con Carlos Luis Fallas, pero más una amistad personal que una amistad literaria. En realidad yo no anduve en lo que podrían ser los círculos literarios oficiales de la época, a pesar de mi amistad con Abelardo Bonilla y con Marín. Era una vida tranquila, estudio y realmente andar con las muchachas y con la novia y en los parques, el Parque Nacional, el Parque Buenos Aires, los sitios lindísimos para encontrarse con las muchachas en las tardes. Y no había mucho que hacer de noche, el cine. De cuando en cuando había algo en el Teatro Nacional, se podía ir, con no mucha frecuencia. En los años de la guerra era un poco más, porque muchos de los grandes músicos de la época se quedaron de este lado del Atlántico, perdieron, no podían ir a tocar a Europa, entonces venían a tocar por aquí, por estas Banana Republics, ¿verdad? Entonces pudimos oír a Heifetz, oír a Rubinstein, y a Odnoposov, Claudio Arrau, toda esa gente pasó por aquí en esa época. Pero en realidad la ocupación era o ir al cine o reunirse, los amigos. Lo mismo daba a jugar Monopoly que simplemente hacer tertulia en un café, hablar de libros y la vida corriente de una linda aldea. San José siempre ha sido tanguera. Es decir, cuando yo era adolescente, no había estación que no tuviera por lo menos una media hora diaria de tango. Y los discos de tango se vendían a cierto nivel, porque ya es también la época en que entra muy duro la música americana, principalmente por boca de Bing Crosby y merced a las pantorrillas de Ginger Rogers. Las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers nos volvieron locos y nos siguen volviendo locos, ¿verdad? Y eso sí, ya entra otra música, ¿no? Que no es el jazz que había penetrado mucho aquí, según entiendo, en los años 20, sino el pop music de los americanos, ¿verdad? Y esos tangos de Gardel han mantenido a lo largo de 60 y más años una vigencia total. Y todo el tango posterior a esa época está influido por esos tangos. Bueno, Discépolo es más o menos contemporáneo de Gardel, y Enrique Delfino, Chamarela, hasta terminar en Néstor Piazzolla, Homero Manzi, y todo, ya arman un tango. Ya el tango no es la desesperación del cornudo, ¿no? Hay una cantidad de temas diferentes. Y esa es la tradición que recoge Hugo El Carril y más tarde Roberto Sosa.
es un tango que aspira a ser aceptado en las regiones más raras de la sociedad, ¿verdad? Es decir, los tangos de los años 20 eran para bailongo, ¿verdad? Y los tangos de los años 40 tienen letra Borges. A mí fue un tipo de pareció un fantoche, un charlatán y un vulgar tiranuelo tipo latinoamericano, entrenado en Italia, pero uno se pone a pensar en lo que llamaron el justicialismo. Nadie supo en qué consistía. Consistía en hacer demagogia desde un balcón y que la señora repartiera plata. No, absolutamente nada, ninguna base filosófica para eso que llamaron justicialismo, ¿verdad? La célebre, famosa y nunca bien ponderada huelga de Amón, que debe figurar hasta en la Enciclopedia Británica por lo importante que fue. Era la huelga legendaria, la huelga de Amón, por grande, bulliciosa y sobre todo díscola y peleadora. Sí, era bronquera, era muy histórica, una huelga histórica, la huelga de Amón, porque hacía de todo. También hacía bailes y fiestas y toda clase de desafueros. Yo fui de adolescente muy enamorado y tuve muchas novias y las quise mucho. Y me enamoré de algunas como un loco y de otras menos. Pero guardo un recuerdo muy dulce, muy lindo, muy perfumado de todas. Desgraciadamente solo una vive. De esas muchachas con quienes yo anduve antes de los 20 años. Pero guardo los recuerdos del San José de entonces, muy unido al recuerdo de esas colegialas y de los pollos del Parque Morazán y las bancas del Parque Nacional y las tardes de 3 del Teatro Raventós los sábados y las visitas a la Soda de la Garza, todo eso que movía a las muchachadas de ese entonces. Fui de niño muy enfermizo y fui hasta los 13 años. Siempre estaba padeciendo de algo y con un médico cuidándome, hasta que al entrar al Liceo de Costa Rica, como que esa declaración de independencia que uno hace a los 13 años, fue una declaración de salud que hice y no me volví a enfermar más. Pero no hay acontecimientos enormes en mi infancia, salvo esas constantes enfermedades y cuidados médicos y tratamientos, cosas de las que ya uno después se olvida, que no dejan huella. Vengo de una familia muy laica, muy respetuosa del prójimo. Yo diría, pensando en mis padres, muy creyente, pero laica, con espíritu laico. Por ejemplo, mi padre tenía... Él decía que él era creyente, tenía amistad con algunos sacerdotes, pero no, ¿cómo explicarlo? No era practicante de la religión, ni por ejemplo, jamás se habría permitido, por ejemplo, que sus hijos los educaran en un colegio religioso. La infancia normal de un niño de San José, de una familia de pocos recursos, aunque tampoco calificable dentro de la pobreza, pero sí crecí con muchas limitaciones. Desde financieros, yo siempre he dicho que la explicación mía
a mí mismo es que yo fui un niño sin bicicleta. Y sigo siéndolo. You overrode the wheel, ready to show you some blowing. A romping and stomping is a lot of fun for brothers who are blowing a horn. So settle down and listen, cause you don't know what you're missing, and we're ready to give you a showing. A moving it and grooving it has just begun for brothers who are blowing.